Más de Ciencias Paranormales. Este programa que hacemos en la radio de la Universidad de Alicante. Esta mañana cuando pensaba, digo, a ver si digo Radio Politécnica y ya estamos... Ya se nos nota la edad. Se nota la edad, sí. Programa de divulgación científica que hacemos en la radio de la Universidad de Alicante y estamos ya... Atentos, señores, asiéntense bien. La 5ª temporada, es un flipazo. Bueno, ¿qué tal, Javi? Bien, muy bien. Aquí tenemos al amigo Javi Guardiola acompañándonos desde... ¿Fue la temporada pasada? La temporada pasada. Lo que no me acuerdo si entera, sí, ¿no? No me acuerdo ya. Que el tiempo pasa muy rápido. 5 temporadas ya... Soy el nuevo. Dan para mucho. Programa 72. El nuevo ya no es el nuevo. Programa 72. 72. Dios, qué maravilla. Imagínate, 5 temporadas, 4... Esto va a salir unos 20 y pico programas por temporada. No está mal. No está mal. No está mal. No. Bueno. Y este año sumaremos unos cuantos más. Sí, yo creo que... Además hemos cambiado la sintonía, ¿no? Bueno, la cambiamos la final del año pasado, la cambiamos. Tú di que es nueva. Tenemos que... Bueno, sí, es verdad, lo hemos cambiado todo. Claro, sí, fórmula... de hecho somos nuevos presentadores. Claro. Y hacemos cosas nuevas. De hecho, el Venimos programa de hoy es tan nuevo... Venimos en traje a la radio ya. Sí, no mires el Facebook Live, pero no. Venimos en traje. Y hoy vamos a hablar, pues... Hombre, de muchas cosas. De lo que se habla, cuando no tienes de qué hablar. Claro. Cuando el ascensor no tiene nada que hablar, ¿de qué hablamos? Del tiempo. Vamos a hablar del tiempo. Bueno, de hecho tenía que estar aquí Samu, o sea, ya algunos oyentes veteranos recordáis a Samuel Biener, que es el meteorólogo... El hombre del tiempo. El hombre del tiempo, encargado del laboratorio del clima de la Universidad de Alicante. Y ha venido aquí siempre a hablarnos del tiempo, pero hoy estaba muy liado con esto de la gota fría, que nos va a caer la Marí Morena. Pero bueno. Bueno, nos ha dicho que... No sé si el Samu ha dicho, pues sí va a llover poco. Está mucha alarma, pero va a llover poco. Y si lo dice Samuel, yo le creo, yo tengo fe. Pero bueno, nos estamos adelantando demasiado. Pero tenemos que presentar el programa, hombre. Presentar el programa, sí. Que estamos aquí. Quinta temporada. Programa número 1 de la 5ª temporada. Sí, programa 72. Nueva fórmula. Novísima. Sí. Y eso sí, hacemos aquí los dos colegas y no vamos a decir que es un programa oficial, pero sí que estamos aquí en la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, dando ahí caña, moviendo la cosa y de hecho... La asociación ya empezó con sus actividades, con sus noches de ciencia, la última con José Manuel López Nicolás. Fue el viernes 5. El viernes 5, como siempre en Clan Cabaret, así que atentos a las redes sociales porque muy pronto viene la siguiente. Y además, en la Asamblea de Divulgación Científica queremos hacer en la asociación, queremos hacer la Asamblea General Constituyente porque estamos aquí, esto está fresquito, acabo de sacar del horno, o calentito. Y pues nada, vale la pena que nos sigáis a la Asociación de Divulgación Científica, ADC Alicante en Twitter, ¿no? En Twitter, @ADC Alicante. Si buscan en Facebook ADC Alicante, pues también aparecemos por ahí. Y en Instagram también estamos. De todo. Hombre, estamos donde hay que estar. Y pues nada, si queréis información sobre la asamblea o cuándo lo haremos, pues... En breve. La intención es que sea en breve. Pasa que tenéis que estar atentos. Sí. Es que si no nos seguís, así no vamos. No vamos. Si tenemos que estar detrás de vosotros... Claro. Pues, además, nos podéis preguntar incluso cosas. Podemos hacer un programa dedicado a los oyentes. Lo que nos pregunten, nosotros lo contestamos. Nosotros lo dedicamos todo a los oyentes. Sobre todo si no lo sabemos. Nosotros nos desvivimos por los oyentes. Hablar desde la ignorancia eso es lo que mejor el bien. Eso es lo que hay que hacer. El bien, dice. Porque sabiendo todo el mundo puede hablar. Bueno, y presentar los presentadores. Los presentadores y a los otros mandos. Venga, te lo dejo a ti. El guapo de barba y con gafas es Pere García. Es el conductor. Conductor, sí. Del programa. Pere García es @KurtNoyark. En Twitter. No hemos dicho el Twitter del programa. @Ciencias CCS Paranormales, perdón. ¿Cuánto tiempo hay en decir esto, Y luego estoy yo, que soy el nuevo.
que soy Francisco Javier Martínez Guardiola, me gusta decir el nombre entero, sí, porque así no se liga la gente. No porque luego leen en Twitter @GuardiolaJavi. Claro, @GuardiolaJavi se creen que soy primo de Pep. De Pep, y no. No eres Martínez Guardiola. La verdad es que yo le enseñé todo lo que sabe de fútbol, pero no somos primos. Tú te has dedicado a la ciencia, que hay más pasta aquí. Hombre, muchísimo más. Ya ves. Aquí nadamos en abundancia. ¿Y alguna cosa más tenemos? Bueno, y la técnico, que en este programa tenemos una técnico, Eva Ruiz, que bueno, parece que acaba de empezar, pero vamos, le da los botones con una alegría y con una cosa que es digna de admirar. Bueno, y también está el jefe ahí al lado. Carlos, sí, pero el jefe está ahí con cara de mala leche, como siempre. Como siempre. Para que no nos pasemos del tiempo. Siempre igual. Siempre igual. 5 años y siempre igual. Caga la leche. Y encima se aplaude el solo. Es que es el amo de la fiesta. Pues nada, ya basta de historias, ¿no? Vamos a hablar de esto que hemos dicho. ¿Cómo estás? Bien, pues ¿y el tiempo qué tal? Bueno, parece que movido. Pues sí, el tiempo está movido porque de hecho hay mucha alarma de que, bueno, ya vi la alarma de la EMET, no sé si te llegó ese mensaje por WhatsApp de que de que hoy quizá no mucho, pero mañana va a llover. Hombre, yo ahora las alarmas las recibo por mi hija. ¿Ah, sí? Sí, porque se ve que no quiere ir al instituto y dice, ¿han dicho algo de que mañana no hay que ir a clase o que si va a llover mucho, no sé qué? Eso dijo. Pues... Y claro, algo habían dicho, pero vamos. Sí, algo han dicho, pero como hemos dicho antes, nuestro amigo Samuel Biener, ayer hablamos con él para ver si quedábamos con él y nos dijo que tenía mucho jaleo, con esto le han llamado muchas entrevistas de aquí para allá y dijo, y encima es que va a llover poco. Va a llover poco, es verdad. Que igual se equivoca, pero yo creo que yo tengo fe en Samu. Samu tiene una fuente de información que no sabemos cuál es. A lo mejor es el de esos que controlan el clima. ¿Sabes? De esos aviones que controlan el clima. Un Illuminati. Illuminati, a lo mejor son Illuminati. Oye, ¿por qué no? Bueno, el caso, ¿qué queremos decir aquí? ¿Por qué queremos hablar del tiempo? Queremos hablar de la dificultad de predecir el tiempo. ¿Por qué es tan difícil? Eso, ¿por qué es tan difícil predecir el tiempo? Bueno, quizá, así como introducción. Claro, la ciencia, y dentro de ellas, pues la meteorología, trata de hacer explicaciones y predecir, y entonces usamos las matemáticas. Y las matemáticas utilizan unas ecuaciones, existen unas ecuaciones que interpretan cómo funciona la atmósfera, las corrientes atmosféricas, la humedad, temperatura, etcétera. Todo eso está metido en unas ecuaciones bastante complicadas y que pues nos permiten resolver esas ecuaciones y saber y poder predecir el tiempo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Que el tiempo es lo que se llama... El tiempo es un sistema complejo y caótico. Caótico es una de las partes claves. El complejo hace referencia a lo que has comentado de que hay muchas variables. Hay demasiadas. Es la presión del aire, la temperatura, e incluso el suelo, la humedad. Hay 1000 variables que hay que tener en cuenta. Nubosidad, incluso, si me apuras. De todo. Si estamos encima de un océano, eso es lo que decías del suelo. Claro. En fin, demasiadas variables. Y además es caótico. ¿Qué significa caótico? Caótico significa que, dadas unas condiciones iniciales, la evolución de ese sistema puede ser muy dispar. Es decir, a poco que cambies las condiciones iniciales, pues el resultado, cuando evoluciona ese modelo o cuando evolucionan esas ecuaciones, pues pueden dar un resultado muy distinto. Imaginaos, empezamos por ponerle números, empezamos con un 1 y resulta que al cabo de 3 horas tenemos un 5. Signifique lo que signifique eso. Imagínate que 5 significa que va a haber mucha nubosidad o que llueve. Ajá. Pero resulta que si empezamos con un 1,01, es decir, una muy pequeña variación, resulta que a las 4 horas el modelo nos dice, en vez de un 5, nos dice un menos 2,3. Que eso significa que nos asamos de calor o... Eso es. Entonces, un cambio radical en el resultado. De ahí viene la famosa frase de... No sé si es de Paulo Coelho, pero de alguno de esa pinta, de que un aleteo de una mariposa en Asia puede provocar un huracán en Estados Unidos. Eso es. Si se mueve algo muy, muy pequeñito, aunque sea en un sitio, puede cambiar todo el sistema caótico que es
el tiempo. Claro, aquí a lo mejor quizá convendría hablar un poco de esto de las simulaciones que se hacen matemáticas, de las ecuaciones matemáticas, cómo se manipulan en el ordenador. Porque claro, unas ecuaciones nosotros en el cole, en el instituto, nos enseñaron y en la universidad incluso, nos enseñaron a resolver ecuaciones. Pues despejo la X, pasa esto dividiendo, esto que está sumando, pasa restando aquello, más o menos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando la ecuación es liosa de verdad... Sí, son ecuaciones muy complejas. Y encima... Normalmente son ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, lo que nos viene a decir es que, digamos que tenemos una ecuación cuya solución es una función. Una función que nos diría, en principio, si pudiésemos resolver, que eso es otra, porque muchos de estos modelos simplemente es que no tienen solución, no tienen una solución analítica, es decir, una solución exacta. Si tuviésemos la función, es decir, la forma en la que va a evolucionar, pues evidentemente podríamos hacer una predicción. No sería, a ver, aquí quiero aclarar, no sería más precisa porque el sistema sigue siendo caótico, es decir, una pequeña variación en las condiciones iniciales variaría mucho en esa función, pero bueno, sí que tendríamos una forma, ¿no?, de solucionarlo. ¿Qué pasa? Que normalmente, como no se pueden solucionar analíticamente, no tenemos una solución exacta, lo que hacemos es hacer aproximaciones. Por ejemplo, la derivada, y unas aproximaciones son, pues, hacer un modelo, o sea, hay funciones en diferencias que se pueden calcular con un ordenador. Imaginaos, por ejemplo, una derivada es muy sencillo de ver. Una derivada, a la hora de simularlo, si tú no quieres resolverla, tú lo puedes calcular, aunque no la resuelvas analíticamente, tú la puedes calcular con la definición de derivada. ¿Qué es? Pues es el valor en un instante menos el valor en el instante anterior partido por el tiempo que haya pasado entre esos dos instantes. Contra más pequeño sea el tiempo, más se acercará a lo que es la derivada real. Es la diferencia, lo que pretendía decir antes con esto de que en el instituto nos enseñaron a resolver ecuaciones. Las ecuaciones en general tienen una resolución analítica sencilla, da un número. ¿Qué pasa con las ecuaciones en derivadas diferenciales, ecuaciones diferenciales? Que el resultado es una función y la manera de aproximar esa función es con esto de estas diferencias del instante anterior y el instante posterior. Es decir, que según hagamos esas pequeñas diferencias, pues la función puede ir evolucionando de una manera u otra. Y de esta forma tenemos una manera muy fácil de calcularlo, porque si es una resta y una división, que eso se puede hacer perfectamente con un ordenador. Y aquí vemos, claro, si vamos haciendo diferencias, lo que vemos es que en el instante, cuando empezamos a simular, es cuando tenemos que poner las condiciones iniciales. Y como hemos dicho en estos sistemas, esas condiciones iniciales afectan mucho al resultado final conforme va avanzando ese tiempo que vamos calculando esas diferencias y vamos construyendo nuestro modelo y nuestra simulación. Es decir, que para predecir el tiempo hay unas ecuaciones que explican el comportamiento de la atmósfera. Y esas ecuaciones, para resolverlas analíticamente, es imposible, no hay un resultado. Entonces, esas ecuaciones diferenciales se resuelven con simulaciones numéricas que se llaman, con estos valores, estas aproximaciones por diferencias y divisiones que ha explicado Javi, y a partir de unos datos iniciales llegamos a un resultado final. En el caso del tiempo, digamos que el primero que se dio cuenta, el momento en el que alguien se dio cuenta de que el tiempo o la predicción del tiempo era un sistema caótico, es el caso de Lorentz, que era meteorólogo, quiero recordar, y él estaba haciendo sus simulaciones, tenía sus ecuaciones matemáticas que representaban el funcionamiento de la atmósfera, y ya por 1963 estaba haciendo pues sus cálculos para predecir el tiempo. Claro, estas simulaciones, la manera de verla más fácil, estas diferencias, esta evolución en el tiempo, a base de diferencias, la mejor manera de verlos es con una gráfica, una representación gráfica. Entonces el hombre metió sus ecuaciones en el ordenador, lo dejó ahí yo calculando. Imaginaos en el 1963 cómo iban los ordenadores de rápido. Sí. Si ahora a veces nos desesperamos, hace 50 años
no te sí, digo tú nada. Lo ponías a hacer un bucle y te podías ir a casa y entonces, al día siguiente ya el hombre dejó aquellos ordenadores funcionando y se fue, pues dicen que se fue a tomar un café o un té o se fue a casa o igual el caso exacto no se sabe. Pero el caso es que el hombre dejó sus ordenadores funcionando, simulando esas ecuaciones del tiempo, se marchó y al cabo del rato volvió y se encontró que esas gráficas que representaban las predicciones, pues tenía unas gráficas un poco raras. Entonces se imaginó que había habido algún error o al escribir las ecuaciones o al ejecutar el programa, algún fallo había habido ahí. Entonces, lo intentó varias veces y se ve que siempre salían esas curvas un poco extrañas. ¿Y qué vio? Que comprobó que según los datos que él ponía al principio del programa, las condiciones iniciales que estamos nombrando, esas curvas, tenían un resultado inesperado, muy complejo y encima muy diferente entre sí. Y claro, y él, ¿cómo? Y dijo, ¿y esto por qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y él cayó en la cuenta de que el programa que él había creado con su ordenador, que si no las fuentes no me engañan, era una computadora Royal McBee, toma ya, ahí queda eso, pues él podía introducir en el programa como mucho 3 decimales, pero el programa internamente trabajaba con 6. Claro, entonces, imagínate que a lo mejor el programa en pantalla solo podía imprimir pues 1,123 y luego el siguiente 1,124 y va cambiando así, cada 3 decimales. Pero internamente el programa tenía 3 decimales más que redondeaba, el último redondeaba para aparecer en pantalla. Claro, es diferente el 1,123456 que el 1,123. Claro. Esos decimales de más, esa precisión de más, esas milésimas de más cambian el valor realmente. Y eso es lo que comprobó. Claro, él veía impreso en pantalla o en papel solamente 3 decimales y cuando volvía a hacer el programa ponía solamente 3 decimales. Y vio que esa diferencia entre un valor y otro daba al final unos resultados muy diferentes. ¿Por qué? Porque estaba olvidando esos 3 decimales más allá con los que trabajaba el ordenador y que no aparecían. Y claro, dijo, amigo. Esos 3 decimales podían estar en memoria, digamos que eran como... Esos decimales eran un poco aleatorio, ¿no? El valor exacto hasta el sexto decimal pues era un poco aleatorio, pero suficiente para que en un sistema caótico pues explote de esta manera. Claro, el hecho de poner un 1, como digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a poner 1,123, ese valor inicial es diferente y esa pequeña diferencia hacía que el resultado fuese muy diferente. Eso el hombre lo publicó en, no recuerdo qué revista de prestigio de su época, y bueno, pues fue el primer momento en que se definió el sistema caótico como el tiempo, que es un sistema caótico, en el que las decimales, esa precisión o ese valor inicial influye mucho en el resultado. Claro, y de hecho yo eso lo he visto porque lo uso relativamente a menudo. Cuando yo busco el tiempo, sobre todo lo busco para ir a la montaña, que me interesa saber importante el si tiempo va a haber nieve, frío, agua, aire, lo que fuese. Y si tú buscas no sé, yo siempre lo busco tiempo en montaña, creo que era Meteoexploration o algo así, la página web, te salen, hay una parte que le llaman ensembles. Y que es una gráfica, como hemos visto muchos en la predicción para los 14 días. Normalmente la vemos con simbolitos, pues dentro de 6-7 días va a hacer sol o no. Y sabemos que eso lo miramos al día siguiente y a lo mejor el sexto o el séptimo día ha cambiado, ¿vale? Porque las predicciones, contra más cerca estemos de las condiciones iniciales, porque las condiciones iniciales ahora sí que las sabemos. Es decir, predecir el tiempo que hace ahora es fácil. De aquí dentro de un minuto es muy fácil predecir. Es abrir la ventana y decir... No llueve, o sí que llueve. Eso es muy fácil. Entonces, en este caso, estas gráficas son muy interesantes y las podéis buscar cualquiera, buscando el tiempo en montaña. Y bueno, que yo las he visto ahí. Supongo que habrá, si buscas tiempo en una ciudad, también te saldrá. Y son unas gráficas que empiezan el primer día, están una gráfica que te dice el tiempo que hace y que va a hacer durante ese día. Sí, por ejemplo, sale como la temperatura en una línea, cómo va cambiando cada hora, cómo va cambiando la temperatura con una línea. De la temperatura o de la predicción. O la humedad o lo que sea. O de la predicción de lluvia, etcétera. Entonces, y conforme pasan
tenemos una gráfica de 14 días, por ejemplo, conforme va avanzando, empieza a haber una zona gris alrededor de esa predicción que cada vez es más amplia. Como una sombra de la línea, ¿no? Como una sombra que digamos que es un poco el margen de error que sale de aplicar varias simulaciones con un pequeño cambio en las condiciones iniciales y cómo va evolucionando el tiempo en esas franjas. Y evidentemente a 7 días vistas, pues las franjas de errores son ya bastante grandes. Claro, la predicción del tiempo que nos dan cualquier información web o hombre del tiempo nos da una línea que es como la probabilidad más alta dentro de todas las posibles. Pero como una media de todas esas simulaciones. Ellos prueban unas cuantas simulaciones con unos cuantos valores iniciales y la media, esa es la que dan como que la que será, como la predicción. Claro. Pero en el fondo, como hemos visto, el tiempo es un sistema caótico. ¿Y qué pasa si de aquí a 2 minutos vuela una mariposa y me cambia las condiciones atmosféricas? Una mariposa gorda. Gorda. Bueno, gorda. Pues eso, si se vuela una mariposa gorda, pues puede cambiar las condiciones del tiempo. Claro, cuanto más cerca estemos sea la predicción, cuanto más cercana sea, pues más precisa será, porque más cerca tenemos las condiciones iniciales del final. Menos intervalos, menos diferencias de esas ecuaciones diferenciales, menos diferencias ha tenido que resolver el ordenador hasta llegar al valor final. Y de hecho, con esto de los decimales, me acuerdo de una cosa, y lo cuento así como anécdota. El año pasado, en una clase, en un examen, puse un problema, y es que me resultó curioso. El problema tenía que, al final, como siempre, da un número, ¿no? Y me acuerdo que una chica redondeó el valor, le hizo una multiplicación y, pues, el resultado, 9,6. Pero era 9,623, lo que sea. Pero puso 9,6. Y al utilizar ese 9,6 en sucesivas multiplicaciones más adelante, el resultado final que le daba en el problema era, porque la pregunta era, ¿pasará esto o no pasará? Era un sí o un no, si era mayor de 10 o menor de 10. Pues el resultado final que le dio era el contrario al que debía de salir. ¿Por qué? Porque usó menos decimales de los que tocaba. Me llamó la atención porque dije, veías el problema, veías que te había contestado mal, pero luego dices, pues si lo ha hecho todo bien. Y era porque había usado menos decimales. Claro. Ojo con la precisión. Claro, esto es, digamos que ese caso es una acumulación de errores. Es algo distinto a lo que estamos hablando aquí, pero sí que vamos. Es como una evolución, el cambio de un pequeño valor al usar una ecuación, que en efecto no es lo mismo, estos son errores que se acumulan. No, pero nosotros al final, cuando hacemos una simulación por ordenador, tenemos un límite en la precisión de ese número. Entonces, claro, si el sistema es tan caótico y tan dependiente de esos valores que en el 26º decimal nos puede afectar muchísimo dentro de 2 días, pues evidentemente con los redondeos que hacemos en un computador, pues nos afectará. Y si estás estudiando ese sistema que el 24º decimal te afecta, pues yo de ti me dedicaba a otra cosa. Efectivamente. O lo hacía a mano. También puedes hacer los cálculos a mano. Macho, claro. Entonces esa es... Y bueno, también decir que yo tengo una edad, ¿no? Ya que tú cuentas batallitas, ya que tú cuentas batallitas... Yo te veo muy joven, ¿eh? Yo te veo como ayer. No, el caso es que cuando yo era pequeño, el hombre del tiempo no acertaba, pero vamos, ni una. Y ahora se acierta muchísimo más. Claro, también somos más conscientes de la dificultad. Y de hecho, todo lo que ha pasado estos días, últimamente, es decir, que si el huracán Elis, ¿no? ¿Era Elis? No, Elis no. Leslie, es verdad. Es que estaba intentando acordarme de la primera letra. Leslie. Eso quiere decir que a veces, hasta la L, todos los huracanes que ha habido en el Atlántico. Ajá. El huracán Leslie, ese que se supone que iba a tocar, y tocó Lisboa, pues resulta que en vez de Lisboa entró un poco más arriba. Y en vez de como tormenta tropical o como huracán, resulta que pues un poco antes se había disuelto y ya era tormenta. No sé qué nombres pone aquí. Si tuviésemos a Samu no lo diría. Perfecto. Pero aquí vemos lo difícil que es, incluso teniendo, digamos, el huracán a las puertas de entrar, pues chocó ahí con una borrasca, nadie se lo esperaba, o con las líneas de la borrasca que tenemos aquí, y aquí, pues, no consiguió entrar, digamos, a la península. Entraron sus
sus restos, ¿no? Es cierto que el huracán estaba allí, o sea, claro. Los datos, digamos que estas predicciones también usan valores a nivel estadístico global, no es el dato de cada molécula, cada átomo, cada zona, pero sí es una especie de media estadística de todo. Igual como, a ver, gota fría, ahora mismo sí que hay una gota fría. Pero que venga aquí o que vaya un poco más hacia Mallorca o que se vaya más al interior, eso es otra cosa. Acotar de hecho, estábamos aquí en superalerta. Sí. Ayer pues eso, en Elda o aquí en Alicante, cuidado con las lluvias. Y bueno, aquí hace un sol hoy. Que flipas. Que vamos, han sacado a pasear a las cabras. O sea, que, fíjate. De hecho, hoy en la universidad sí han sacado a pasear a las cabras. Y mañana dicen que nos caerá, bueno, está la gota fría por aquí danzando. Y encima, fijaos cómo es la cosa, que la gota fría, pues sí, puede ser que te caiga en Alicante y luego a 10 kilómetros en San Juan no caiga ni gota. Que ese tema a mí me acuerdo porque hace 2 semanas, también 3 semanas, no me acuerdo cuándo fue, también avisaron de una gota fría de no sé cuántos y pues cayó aquí y no cayó allá. Claro, es que es así de difícil. Y bueno, y la tragedia de Mallorca... Uh-huh. La tragedia de Mallorca estaba previsto, o sea, se preveía fuertes lluvias, uh-huh. fuertes como de 80 o 90 litros, que es una barbaridad. Cuando cae eso aquí, bueno, y Mallorca es parecido, es un clima y una forma de llover parecida, pues es una barbaridad y es un caos, pero es que no cayeron 90 ni 100, cayeron 200 y pico. Animales. Entonces, claro, pues así les sorprendió la que les sorprendió, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que queríamos explicar es precisamente eso. Que el tiempo es un sistema caótico, pero y eso muy difícil afrontar. Caótico no significa que sea un sistema aleatorio. Las ecuaciones lo predicen bien, pero depende mucho de las condiciones iniciales. Y acotar las condiciones iniciales de tantísimos parámetros, pues es muy difícil. De hecho, hay muchos más sistemas caóticos. Por ejemplo, me nombrabas ayer que el sistema solar es un sistema caótico. Claro. Por ejemplo, el sistema solar. O sea, el sistema solar, nosotros estamos aquí de prestado. Claro, porque el problema de los... Bueno, aquí haciendo el programa, o sea, hay un caché, no de prestado, no, estamos aquí con un criterio. No, digo vivos. Vivos en un sistema solar que parece estable porque lleva muchos años así, miles de años, pero el sistema solar, el problema de los 3 cuerpos, no tiene una solución. ¿El de los 3 cuerpos te refieres, por ejemplo, Sol, Tierra, Luna? Claro, sería así, Sol, Tierra, Luna o Sol, Tierra, Júpiter o 3 planetas. Entonces, imagínate si le metemos 8 planetas más los planetas enanos, arriba Plutón, no nos olvidemos de él. Plutón, o ese noveno planeta que parece que dicen que igual, que parece que se igual queda por ahí danzando. Entonces, todo ese sistema es caótico. Lo que pasa es que, claro, en estos momentos, pues está en una situación, en un punto de estabilidad, pero podría pasar que una perturbación... Que llegue un tío, si llega Dios, llega una mano así... Claro, no sería una mariposa, pero imagínate que parece un Júpiter gordo, pues una perturbación pues podría hacer que todo el sistema solar, no, y saltarse por los aires no es, pero... que saliese de su órbita. Si Júpiter varía un poco su órbita, por poner un ejemplo, o simplemente la Tierra, pues se lía. Se puede incluso salir, terminar estrellándose contra el Sol, o salir despedido hacia otra galaxia, o... A saber. Pero sería un caos. Totalmente. Y es que es un caos. Es decir, no podemos predecir la posición de los planetas. Claro, los podemos predecir para muchísimos... miles o millones de años, pero claro, eso en comparación con el tiempo total de existencia del sistema solar o de existencia del universo, pues es relativamente poco. Es esto, es el mismo caso que el tiempo. Existen ecuaciones que predicen el movimiento de los planetas, que lo explican perfectamente, pero con que llegue una mano oculta, un Júpiter maligno, no, de hecho, que nos golpee, lo mueve un poquito... Ya está. La última esta machada de Elon Musk, que puso en órbita el coche, pues predecir exactamente cuándo va a caer, o si va a dar en Marte, o va a caer a la Tierra, o dónde va a acabar, no lo han sabido decir. Ya lo dirán. Ya lo dirá alguien. Y ya nos aclararán estos sistemas caóticos y este caos que estamos creando ahora mismo aquí en la emisora con los auriculares y la música que tenemos internamente caótica nos están y echando. Alta. Nos están echando. Así que amigos, hasta el próximo programa. Hasta dentro de 2 semanas. Adeu. Adiós.